Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal Educación Virtual e-Learning. Ya somos más de 15 suscriptores, vamos creciendo poquito a poquito. Y si es que todavía no has visto nuestro primer video, los invitamos a verlo. Ahí les dejamos el enlace en la parte superior. Y bien, habíamos hablado de las 4 tecnologías que están haciendo posible la adaptación de la educación virtual en esta nueva era digital. Pues el día de hoy vamos a hablar de 2 cosas que están cambiando este paradigma y esta visión de la educación tradicional en las universidades. En primer lugar son los MOOCs, los Massive Open Online Courses, los cursos de manera online abiertos, de manera masiva, que llega a una cantidad de gente impresionante. Y es acá donde quería presentarles a Peter Martinson, el director de la Universidad de Edimburgo, una de las universidades de Croacia que mejor se ha adaptado a esta nueva era digital en la educación. Vamos a escuchar qué nos dice él acerca de los MOOCs en la Universidad de Edimburgo. Our future. So we were an early Edinburgh was an early adopter of MOOCs. So again, that was before I arrived. But we have 2.7 million people enrolled on our MOOCs. So we have a very large sort of MOOC population, if you like. And I think actually the same was true of the University of Hong Kong, where I was before I moved to Edinburgh. We also had very early MOOCs. And so that was the first large-scale example of online education. And at the time, people were predicting that this meant the end of the university as we know it, and that this was going to replace universities. I never. Y bien, como hemos escuchado, es impresionante. 2.7 millones de gente que se ha inscrito en un MOOC en Edimburgo. Cifras impresionantes. Y que además decía al final, Peter, que en un momento se pensó que los MOOCs iban a sustituir y a reemplazar a las carreras tradicionales en las universidades. Hoy en día, ¿no? Pues se ha visto que no es tanto así, pero que definitivamente los MOOCs están cambiando la idea tradicional de educación y haciendo posible la educación online. Y lo otro de lo que queremos hablarles el día de hoy es de los Alternative Credentials. ¿Qué son estos? Estos son certificados alternativos en los cuales forman a los trabajadores para habilidades específicas que están requiriendo cada vez más las empresas. Y acá es donde quería citarles a un artículo. Vamos a ver que nos habla acerca de cómo es que se ha llegado a una especie de crisis, ¿cierto? En los college degrees, en, en los títulos o los grados que ofrecen las universidades hoy en día, ¿no? Que haya una especie de crisis. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, acá hablan de varios factores, hablan de la crisis de la deuda de los estudiantes. ¿Quién no conoce a un estudiante que se endeudó con tantos miles de dólares en una universidad de Estados Unidos porque no tiene cómo pagarla, ¿cierto? Y porque las tasas son increíblemente altas. Hablan acá también de cómo es que varios alumnos en los primeros ciclos, sobre todo, abandonan una carrera, un college, eh, porque les va mal en los cursos, porque no tienen una tutoría o un guía que los ayude, eh, porque no, porque se deprimen y no son acompañados por un psicólogo, etcétera, ¿cierto? Entonces, no todo el mundo termina una carrera, eso lo sabemos. Y acá hablan también, ¿no es cierto?, de esa ausencia de habilidades que hoy en día cada vez requieren las empresas en el mercado, ¿no? Es decir, un alumno promedio egresado de un college en Estados Unidos, por ejemplo, no requiere las habilidades y las competencias específicas que requieren hoy las empresas. Ahí hemos hablado, por ejemplo, ¿cierto?, de que las carreras del futuro que son cloud computing, cybersecurity, artificial intelligence, big data, son cada vez esas carreras por las cuales tienen que apostar las universidades, ¿no es cierto? Y hoy en día se discute si es que una carrera de 5 o 6 años te puede dotar de esas habilidades específicas. Y bien, vamos a hablar un poco más a profundo de cada una de ellas. En primer lugar, de los MOOCs. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que algo que lo hace tan impresionante es su flexibilidad y sus bajos costos, ¿no es cierto? Rápidamente acá, en este artículo del Observatorio de Innovación en la Educación del TEC de Monterrey, nos dice lo siguiente, Minerva. Incluso mucho más disruptivo, el caso de Georgia Tech, que en alianza con Udacity ofrece una maestría en ciencias de la computación a través de los MOOCs por menos de $7,000, a comparación
de el programa en el campus tradicional por más de $40,000. O sea, la diferencia es realmente impresionante. Y del otro, de lo que les quiero hablar acerca de los MOOCs es que el aprendizaje se da a través de las redes, de la conectividad. Habíamos hablado del cloud computing, cómo es que toda esta información que manejan las universidades de manera digital se tiene que compartir con todos. Y acá en este mismo artículo citan a George Siemens, que fue el primero que lanzó su primer MOOC en EDX. Y miren lo que dice este señor. El aprendizaje no es solo acerca de los contenidos de una lección, es acerca de pertenecer a una comunidad. Es decir, dice acá también, que la educación es, por lo tanto, un proceso de formación de conexiones, por el cual incrementamos nuestra capacidad de conocer cada vez más, ¿cierto? Y es por eso que habíamos hablado en el video anterior que el profesor ha dejado de ser el único medio de transmisión de la información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tenemos plataformas virtuales, tenemos vídeos en la red, compartimos la experiencia en foros, etcétera, etcétera. Y bien, les quería presentar digamos, a las instituciones más reconocidas en el mundo que ofrecen estos MOOCs. Y el primero es EDX, donde aquí están los grandes del MIT y Harvard, dos de las 5 mejores universidades del mundo. Y el EDX, vamos a darnos una vuelta rápida por su página, edx.org. Y mira acá, ¿cierto? MIT, Harvard, el TEC de Monterrey también, están empresas reconocidas como el Banco Interamericano del Desarrollo. Y vemos que EDX ofrece todo tipo de especialización con varios cursos, ¿no? Administración de empresas, informática, economía y finanzas. Vamos a darnos una vuelta rápida por ingeniería, a ver qué tenemos por acá. Fundamentos de comunicaciones ópticas, derivadas, diseño de diques, rompeolas con cubípodos, todo tipo de especializaciones en ingeniería, ¿no? Fundamentos de oscilaciones y ondas de ingeniería, ¿no? Entonces, nuevamente, ya no es necesario estudiar 5 años para especializarte en algo, ¿no? Y obtener un buen trabajo en una buena empresa, ¿no? Y acá hay todo tipo de cursos que ofrece IDX, ¿no es cierto? Otra institución de MOOCs muy reconocida es Coursera. Y aquí están la Universidad de Stanford y la Universidad de UPenn, también una de las top universidades en el mundo. Y hoy en día Coursera, les invito a unirse a su página, está ofreciendo más de 3.800 cursos libres por el confinamiento para ayudar a los estudiantes a que tengan acceso a estos cursos. Y finalmente Udacity, ¿cierto? Habíamos hablado de Udacity, ¿se acuerdan? Que en ese artículo del TEC de Monterrey, donde decía que en alianza con AT&T ofrecía diversos tipos de maestrías, ¿no? Y ahora pasamos a los Alternative Credentials. Bueno, con la introducción que hemos dado, ¿no es cierto? Vemos que cada vez las carreras típicas de 5 años para ser un profesional, cada vez están siendo reemplazadas por este tipo de cursos. ¿En qué consisten estos cursos principalmente? Bueno, son certificados especializados que requieren las empresas hoy en día para sus trabajadores, ¿no? Y también te ofrecen que puedes convalidar y seguir con un bachiller o una maestría. Es decir, si yo estudio durante un año un Alternative Credentials en emprendimiento, en el TEC de Monterrey, si más adelante quiero estudiar una maestría o tener un título en emprendimiento, lo puedo hacer convalidando con mi eh, Alternative Credentials en emprendimiento. Y vamos a ver los tipos de Alternative Credentials que tenemos. El primero, el Labor Market Training and Credentialing, es decir, el tipo de credenciales que te entrenan en una labor específica que requiere el mercado. Y acá tenemos 3 tipos. Los Certificate Programs, que son cursos técnicos en carreras de comercialización, en ciencia de la salud, ¿no es cierto? Que pueden durar entre 1 o 2 años. Los Work-Based Training, que son programas de entrenamiento para trabajos específicos. Y aquí es donde las empresas apuestan por este tipo de programas, ¿no es cierto? Y tenemos también los Skill-Based Short Courses, los cursos cortos de habilidades básicas. Y acá son muy famosos los llamados bootcamps, que como hemos visto hay en web developing, en codification, en cybersecurity, ¿cierto? Y son cursos cortos, como hemos dicho, de habilidades específicas. Y acá rápidamente, ¿no es cierto? Nos vamos a el tipo de Alternative Credentials que se están ofreciendo. Y por ejemplo, vamos solamente al ejemplo de los bootcamps. Y mira acá, Bootcamp Market, ¿no? El crecimiento del mercado de los bootcamps entre 2013 y 2018. Y miren esta gráfica acá. Es impresionante cómo es que del 2013 al 2018
la cantidad de estudiantes que han hecho un bootcamp, en este caso en Codification, ¿bien? Ha incrementado de manera, como vemos, masiva. Pasó de 2.178 estudiantes a 20.316. Esto solamente como ejemplo para ver cómo es que este tipo de credentials han estado aumentando en el mercado rápidamente, ¿no? Y finalmente no nos podemos olvidar de los mocks, ¿cierto? Los mocks, ¿qué ofrecen? ¿Qué tipo de alternative credentials ofrecen? Los micro credentials, que son como mini bachilleres, ¿no es cierto? Y los micro o nano degrees, ¿no es cierto? Que son como micro masters o micro doctorados, ¿no es cierto? Y acá finalmente quería terminar este vídeo citando a un experto en los micro credentials. Hablo de Anand Agarwal, el CEO fundador de EDX y también profesor del MIT. Escuchémoslo. Está por acá. A ver. Values. One is the hard course is probably one of these micro credentials, the micro masters in particular, has two values. One is it is a valuable standalone credential. When imagine you get a micro masters from IGADA at Monterey Tech in entrepreneurship. Monterey Tech is one of the top universities in the world for entrepreneurship. That means something. You get a micro masters from MIT in manufacturing. From MIT, that is of value in and of itself. At the same time, if you do well in the MicroMasters, you can apply for the master's degree and get admitted into a master's. And so it gives you a pathway to a master's. So there's two sets of values. And on edX, 70% of the students are interested only in the MicroMasters. But 30% of the students are interested in following up and continuing for a master's degree. So we take surveys of learners who are completing MicroMasters. And of the surveys we've done of learners who completed MicroMasters, we do the surveys 3 months after they complete. And we keep doing surveys all along, but 3 months after they complete, we are finding that learners tell us that 87% of them have had a career advancement. 87% have had a career advancement within 3 months. What is a career advancement? A pay raise, a promotion, a new job. So this is a big deal. This is what learners are telling us. Impresionante, ¿no es cierto? Vemos como las grandes ventajas que hoy en día tienen los micro credentials y que haciendo una encuesta, como dijo el director de EDX, que el 70% de las personas que han tomado un micro credentials en EDX han tenido un new job o un promotion, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy en día cada vez la gente está apostando por los mocks y estos alternative credentials. Y bueno, esto ha sido el final de nuestro video y acá como buen comunicador le dejo las fuentes por si quieren revisar toda esta información ustedes mismos. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse. También no se pierdan las últimas novedades en Cybersecurity ahí en Latinoamérica. Sigan a Eliux, suscríbanse por favor y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.